Argentina participó de la misión Artemis II con el desarrollo del microsatélite Atenea, que fue desarrollado por la CONAE en conjunto con organismos científicos y universidades del país. Este microsatélite operó en el espacio profundo en condiciones extremas y transmitió información muy importante a distintas estaciones del país. Esto valida la tecnología nacional y forma parte de un hito de colaboración con la NASA. And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. La participación en Artemis II fue a través de una invitación que hizo la NASA a las agencias espaciales de distintos países para poder participar a través de lo que se conocen como cargas secundarias, que son pequeños satélites que van a bordo de Artemis II. Esos satélites son lanzados, ya fueron lanzados, en el camino que hace el cohete hacia la Luna. Entonces, bueno, ese proyecto surgió aproximadamente hacia finales de 2023 y bueno, había que hacer una propuesta, por supuesto, para poder participar. Esa propuesta se hizo con una importante participación de la Universidad Nacional de La Plata en esa propuesta, justamente, que se elaboró en conjunto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Luego de presentar la propuesta y de pasar por múltiples revisiones que hizo la NASA, se terminó aceptando esa propuesta y ahí tomó forma, digamos, este proyecto Atenea. Hubo muchos desafíos en este proyecto. Uno de los principales desafíos fue el tiempo. Había muy poco tiempo para poder desarrollar el satélite, el proyecto. Y además de eso, el otro gran desafío fue poder pasar todos los requerimientos y todas las revisiones que imponía la NASA, porque al participar de una misión tripulada como es Artemis II, había que tener mucho cuidado en que lo que estuviéramos haciendo nosotros no afectara de ninguna manera a la misión. No solo a la misión en sí misma, sino propiamente a los astronautas, que son los que iban en ese cohete. Y por otro lado, el otro desafío, podríamos llamarlo así, fue que este proyecto, si bien estuvo encabezado fundamentalmente por la Universidad de La Plata a través del CENIT y del CTA, participaron otras instituciones y bueno, hubo que coordinar también con otras instituciones las contribuciones. Entonces eso, bueno, también a veces puede ser un poco desafiante, pero se pudo manejar bien. Ahí siempre estuvo la CONAE, la Comisión de Actividades Espaciales, gestionando, digamos, el proyecto y bueno, arbitrando, digamos, en esa colaboración. Bueno, yo arranqué a trabajar en esto con una beca que consistía en el análisis y el diseño mecánico y de estructuras de Luz Atuno. En sí el diseño ya estaba bastante avanzado, así que en ese momento me tocó más que nada encargarme de seguirlo con los análisis estructurales, que significa verificar que el satélite vaya a soportar las vibraciones que ve durante el lanzamiento. Entonces, cuando surge la oportunidad de arrancar con Atenea, yo ya venía trabajando en eso, y ahí fue que mi tarea fue hacer todo el diseño mecánico, que lo que significa es diseñar todas las partes mecánicas y básicamente armar todo el rompecabezas de todo lo que tenía que tener dentro del satélite, cómo ubicarlo, cómo montarlo, dónde ponerlo, y juntar todas las partes hasta darle la forma física que llegó a tener hoy el satélite y hacer todos los planos básicamente con lo que lo fabricamos y armamos. Un CubeSat es una forma de satélite que está estandarizada, que se forma agrupando cubos de 10 por 10 por 10 centímetros. En el caso de Saturno, la idea era arrancar con algo más o menos estándar y no demasiado grande,
Entonces se optó por un CubeSat de 3 unidades que se forman apilando 3 de esos cubitos. Entonces mide aproximadamente 10 por 10 por 30 centímetros. En el caso de Atenea ya estaba estipulado por la NASA que tenía que ser de 12 unidades, por lo que en este caso era de 20 por 20 por 30 centímetros. Era 4 veces uso. Pero bueno, básicamente es un estándar de forma que lo que te dice la NASA o el que te provea el sistema de despliegue es que si vos cumplís con esas dimensiones y con ese peso, como que ya tenés un montón de posibilidades para mandarlo al espacio, porque vienen como esas cajas que ya te las venden, donde puedes meter adentro el satélite y eso se acopla después al cohete. El satélite Atenea tenía 3 objetivos fundamentales. El primero de ellos era probar comunicaciones a largo alcance, por cómo se hizo el despliegue del satélite, el lugar en donde se dejó por el cohete, y tiene una órbita que es extremadamente elíptica, que llega a una distancia muy grande de la Tierra, aproximadamente 70.000 kilómetros, y entonces, bueno, verificar las comunicaciones con la Tierra a esa distancia era un desafío muy importante, algo que nunca se había hecho en Argentina, una comunicación de tan largo alcance, así que ese fue uno de los objetivos fundamentales. Y después los otros 2 objetivos están asociados a 2 experimentos que lleva el satélite. Uno es un receptor de GPS que permite determinar la posición y la velocidad del satélite, tanto por encima como por debajo de la constelación de los satélites GPS. Y el otro experimento estaba asociado con medir niveles de radiación y el efecto que genera la radiación espacial en los componentes electrónicos, que se sabe que es nociva, bueno, evaluar esos efectos, ¿no? Esos eran los principales objetivos, más allá del objetivo fundamental que era poder subirse a Artemis, ¿no? Poder llegar a participar de esta misión que ya de por sí eso era muy desafiante. Y nunca un satélite argentino había viajado en una misión tripulada, por un lado, por lo que nos tuvimos que adaptar a los estándares de seguridad de NASA, que eran muy exigentes en cuanto a lo que podíamos y no podíamos llevar y todos los ensayos y análisis que teníamos que hacer. Y tampoco un satélite, probablemente no muchos satélites estuvieron en la órbita que tuvo nuestro satélite de 70.000 kilómetros, porque la mayoría suelen orbitar entre 400 y 600 kilómetros, suelen ser las órbitas más comunes en la parte comercial, y si no, 36.000 kilómetros, un geoestacionario como son los de telecomunicaciones, como el SAT. Sin duda lo más desafiante de todo terminó siendo el diseño y el armado, y todo lo que tuvimos que hacer y todas las pruebas que hicimos para validar que eso fuera a funcionar bien. Entonces, por ahí los momentos más exigentes y los que más me estresaron, bueno, fue el armado porque iban surgiendo problemas, pero también los ensayos en los que los sometimos a vibraciones bastante fuertes que nos decía NASA que se estimaban para el lanzamiento. Pero bueno, gracias a todo el trabajo y las pruebas que hicimos, ya después cuando lo mandamos a Estados Unidos y lo probamos, ahí funcionó todo bien, no tuvimos ningún problema, y bueno, y después apenas se desplegó en órbita, ya empezó a mandar datos, por lo que eso nos dice que, bueno, que dentro de todo las pruebas que hicimos estuvieron bien, porque se sobrevivió a las pruebas y sobrevivió al lanzamiento. Fue uno de los pocos satélites dentro de la misión que tuvieron comunicación tan rápida y tan efectiva. La misión, por cómo estaba pensada, al no tener propulsión el satélite, la duración era acotada, solamente 20 horas de duración del satélite, porque quedaba en una órbita que es inestable, con lo cual no puede continuar orbitando la Tierra. Así que llegó a esa distancia máxima de 70.000 kilómetros y después dio la vuelta y fue reabsorbido por la atmósfera, y en ese proceso el satélite se desintegra, ¿no? Porque ingresa a la atmósfera y se desintegra. La verdad que es algo que nunca me planteé en ningún momento cuando empecé a estudiar la carrera. Y bueno, después cuando estaba ahí por cuarto año fue que surgió la oportunidad de arrancar a trabajar en USAT. Pero aún así, trabajando en USAT, nunca me imaginé que iba a llegar después una oportunidad de colaborar con la CONAE en un satélite que viajaría en una misión de la NASA, y mucho menos en esta misión que marca la vuelta del hombre al entorno lunar en más de 50 años. Por parte de la UNP, la idea es que se sigan haciendo satélites en la facultad
para que más estudiantes tengan la oportunidad que tuve yo y que tuvimos todo el equipo de poner mano y trabajar en un proyecto como esto que da una experiencia buenísima y también da mucha satisfacción saber que lo que hiciste vos está en el espacio. Fue un orgullo, sin dudas, es histórico porque, bueno, la última vez que el hombre había llegado a la Luna, menos orbitando, fue hace más de 50 años. La complejidad de esa misión es increíble, así que sí, eso ya fue un orgullo sin lugar a dudas, y fue un doble orgullo además porque participar de Atenea, que marcó un hito para lo que es la historia y la industria espacial argentina, sin dudas deja además todo una cola, llamémoslo así, que es la formación de recursos humanos, ¿no? Gente que quedó formada ya habiendo participado de este proyecto, y eso es lo que permite en definitiva después poder mantener el desarrollo de proyectos similares en el futuro. Si uno no tiene la gente capacitada, es imposible. Así que esto por ese otro lado también es muy interesante, más allá del éxito técnico de Atenea, todo lo que deja en sí mismo el proceso, ¿no? Una colaboración, digamos, entre instituciones públicas, fundamentalmente, todas ellas, lo cual demuestra la capacidad que hay en Argentina, más allá del contexto extremadamente desfavorable que nos toca vivir ahora por el desfinanciamiento de la ciencia y de la educación pública. Aún así, con poco, digamos, pudimos hacer mucho. Así que lo importante ahí a tener en cuenta, algo que yo siempre digo, es imagínense lo que podríamos hacer si tuviéramos un poco más, ¿no?